y es farmacéutico por tradicional, porque es su padre, era farmacéutico, su madre también, su mujer también, su hermana también y él también. O sea que es farmacéutico por todas. Se quedaba duda. Sí. Hasta incluso pues tiene un hermano médico que es para completar ya todo, ¿no? O sea que no queda nada. Para que no se nos notara demasiado. Y va a hablar de la farmacia comunitaria, la nueva frontera. Es decir, va a hablar sobre la farmacia como era antes, cómo es ahora y lo que va a venir después. Y eso va a ser lo más duro. Si es que os dejo con Iñaki. Gracias, Roberto. Bueno. Primero advertiros que es la primera conferencia que doy. O sea que ya sabéis a lo que os exponéis. Como decía Roberto, quería hacer un poquitín de historia de lo que ha sido la farmacia, de lo que es y de lo que en teoría debe ser, recogiendo 3 módulos que se mantienen constantes a lo largo de toda la historia, que son el paciente, que siempre ha existido, el medicamento, que en sus distintas formas también ha existido a lo largo de la historia, y la farmacia como concepto genérico, como concepto de saber. Empezando y marcando tiempos comparativos en cuanto al paciente, quizás ha sido el que menos ha variado a lo largo de la historia. No obstante, sí se ha visto muy influenciado en las últimas décadas por la irrupción en nuestro mundo del medicamento tal como lo concebimos hoy en día, como un mecanismo altamente sofisticado para tratar de paliar, de corregir e incluso de diagnosticar las distintas enfermedades que afectan al ser humano. Pero se da la paradoja de que cuanto mejor es el medicamento, cuanto más potente es su acción y cuando cubre un espectro mayor, peor es el trato que recibe el paciente por parte de ese medicamento debido a su masificación. Esto nos lleva a una necesidad de conducir la situación, ya que a nadie les es desconocido que a medida que aumenta la actividad y la potencia de un nuevo medicamento, su iatrogenia, es decir, su capacidad, por ser un cuchillo de doble filo, uno que cura y otro que puede llegar a matar, lo cual entra en la propia definición de fármaco, como digo, esa mayor actividad implica unos controles más serios y una mayor rigurosidad desde su elaboración, pasando por su dispensación y pasando por el uso que en definitiva se vaya a dar con él. Este medicamento también ha llevado, debido a su sofisticación y al contexto sanitario en el que nos movemos, a que se establezca la siguiente paradoja, que es a mayor sofisticación en su concepción, se disminuye el tiempo de atención al paciente. Se disminuye el tiempo de atención al paciente tanto por parte del médico como por parte del farmacéutico. A ello influye sobre todo en lo que al farmacéutico se refiere, pues en un principio en una mayor especificidad del medicamento, en que lleva unas instrucciones escritas, cosa que antaño todo era transmisión verbal, y que entra dentro de un contexto sociológico que viene a responder al esquema de que cuando se crea un nuevo avance tecnológico, no se prevén de antemano las consecuencias que ello va a traer, y luego se tratan de suplir esas deficiencias pues un poco a bote pronto en unas ocasiones hasta que se consiga una planificación. Es un poco lo que pasa con las carreteras y los coches. Primero existen los coches y por último tenemos que acabar haciendo carreteras cuando no caben en ellos. O lo que pasa con las ciudades dormitorio, que se crean para descongestionar los núcleos urbanos, para elevar la calidad de vida y acaban siendo, por el contrario, unos núcleos en los que hay una profunda deshumanización y que en pasos posteriores se vuelven a convertir en nuevas urbes debido a un nuevo proceso de rehumanización. Se vuelven a crear los servicios que no existían en aquel entonces y se vuelven a convertir en ciudades habitables. O lo que sucede con los núcleos urbanos antiguos en las ciudades, que han estado denostados durante muchos años, olvidados, sucios, caídos, y sin embargo hoy en día se vuelven a tratar de recuperar para poder disfrutar todos de ese entorno
y que hoy en día es muy apreciado, por cierto. En este concepto podrían tenderse podría equivaler un poquitín esa deshumanización que hablábamos con la deshumanización que sufre, por ejemplo, el paciente en los medios hospitalarios. Esa masificación, ese estar fuera de su medio, que es una de las condiciones que más induce a la deshumanización. Y eso se trata hoy en día de paliar, pues tratando de buscar medios como la hospitalización domiciliaria, el que el enfermo esté al lado de su familia, en la mayoría de los casos. Todo esto no es más que una respuesta de una época determinada en la que hubo una expansión económica seguida posteriormente de una crisis. Y ahora, cuando parece que volvemos a aflorar y a salir de esa crisis, es cuando se tratan de paliar todos esos desperfectos creados por la época de expansión. Por lo tanto, el farmacéutico debe de sacar de ello varias conclusiones y tratar de reconducir su profesión aplicando una metodología y una ciencia, a practicar el concepto de lo que hoy se denomina como sanidad integral, en la que es tan importante curar como prevenir. Y probablemente en el futuro se destinarán más recursos a prevenir que a curar, que es lo que se ha hecho ahora. En cuanto a una pequeña reseña histórica de lo que ha sido el medicamento, el farmacéutico y la farmacia a lo largo de la historia, pues me he permitido destrozar la historia y dividirla en tres grandes épocas, una hasta el siglo XII, otra hasta principios de siglo y la tercera hasta nuestros días. Cuando mucha gente se pregunta ¿desde cuándo el hombre usa los medicamentos? Contestación seria, documentada, no existe ninguna. Sin embargo, sí se cree y todos pensamos que de una manera instintiva los empezó a utilizar desde que el hombre fue tal en la Tierra. Más tarde vendría el empirismo, es decir, el comprobar que tomando tal sustancia o masticando tal planta se obtenían unos resultados de euforia, de disminución de la fatiga, de remediar ciertos dolores que aquejaban al hombre en aquellas épocas, y en eso es en lo que baso el sentido del empirismo. Quizás el primer producto farmacéutico que se elaborara, podríamos suponer que fuera una droga, una planta triturada, y quizás ella fuera la primera forma galénica o forma farmacéutica que se conoció. El primer médico se piensa que fue, en este contexto, más farmacéutico que médico. ¿Por qué? Pues porque no diagnosticaba ni se explicaba las causas. Lo único que empleó fue una sustancia para tratar de paliar, curar o remediar un mal. Su fin únicamente era, como os digo, el curar. Y en un principio lo hizo con los productos que tenía a su alcance, con los productos naturales, que los utilizó como medicamentos. Posteriormente empezaría a discurrir el porqué de las cosas e intentar explicarlas. Y entonces, cuando empezó a aplicar la razón, utilizó el concepto de que la enfermedad estaba en función de unas fuerzas superiores a él. En unos casos fuerzas naturales, pues como podían ser el sol, la lluvia, el viento, las tormentas. Y por lo tanto atribuía todas sus desdichas, lo mismo que todas sus alegrías, a las fuerzas de la naturaleza, y a ellas atribuía la salud y la enfermedad. Así surge lo que se podría denominar una explicación teúrgica de los hechos, en las cuales irrumpe un personaje que es médico, farmacéutico, sacerdote, brujo, chamán, todo en la misma persona. Y es la que, bueno, pues primero imploraría a esas fuerzas o a esos supuestos dioses, después aplicaría el remedio que tenía más a mano, y si se curaba, pues era un poco gracias a él y otro a las fuerzas, y si moría era porque se lo merecía, con lo cual tenían solucionado el problema y se evitaban otros muchos posteriores. Pero en cualquier caso sí se tenía el concepto de que era un hombre que cuidaba del enfermo y del bienestar de su pueblo.
En las civilizaciones primitivas, la medicina y la farmacia, como os digo, tienen un profundo sentir religioso, y son los sacerdotes los que preparan los medicamentos a base de opio, anís, beleño. Posteriormente ha de llegar el pueblo griego, 6 años antes de Jesucristo, para que rompa con todos esos conceptos y explique que la enfermedad no es un proceso en el que intervienen fuerzas divinas o fuerzas religiosas. Por un lado, aparece Hipócrates, que se le considera el padre de la medicina, quien funda una escuela creando una teoría bastante complicada, la teoría humoral, que regirá durante muchísimos siglos, es la base de la medicina científica durante siglos. Por otro lado está Aristóteles o Teofrasto, Leucipo, Demócrito y Tales, nombres bastante conocidos, que emiten pensamientos en los que fundamentarán teorías para explicar y comprender el porqué de la enfermedad y el porqué de la acción de los medicamentos. Ya vemos que se empieza a encauzar un poquitín todo este fenómeno. Pero no será hasta la aparición del Imperio Romano, a principios de la era cristiana, cuando nace la farmacia que se podría considerar científica. Si filosóficamente la medicina tenía ya una base, ha de llegar Galeno para explicar el porqué de un medicamento complejo. Se empiezan a unir sustancias para conseguir un mismo fin. La necesidad de emplear unos principios activos a los que es preciso añadir ya un coadyuvante, un corrector, un excipiente. Aparece en ese momento lo que más tarde nosotros denominamos farmacia galénica, que se podría interpretar algo así como farmacia práctica, farmacia llevada a la práctica. Galeno va a dejar escritas obras sobre medicamentos basándose en otro autor que ha tenido una importancia primordial en el desarrollo de la farmacia, que es Pedacio Dioscórides, que se especializó en el conocimiento de las drogas y escribió una famosa obra llamada Materia Médica, que es la que más influencia ha tenido probablemente sobre la farmacia y que ha perdurado nada menos que 18 siglos. Todavía hoy es el día en el que, bueno, pues con sucesivas modificaciones y adaptaciones, existe un libro que se llama El Dioscórides renovado, de plantas medicinales, y que está en vigor. El médico y el farmacéutico preparaban, o mejor dicho, el médico farmacéutico, ya que todavía no existían las figuras por separado, preparaban los medicamentos en su iatretón o en sus medicatrinas, que eran la misma cosa, era simplemente la casa donde vivía, pero que ya empezó a establecer una diferenciación. Tenía la habitación donde diagnosticaba y prescribía, y tenía otra habitación donde preparaba los medicamentos que iba a dar a ese enfermo. Hasta tal punto empieza ya la diferenciación que cuando para entendernos, el paciente pasaba a ser ambulatorio, es decir, no le visitaba en su casa o no necesitaba ya ir a la consulta, sino que seguía un tratamiento, ese paciente no se dirigía por la puerta donde se diagnosticaba, sino que iba por la puerta donde se efectuaba la dispensación. Ya empieza a haber una pequeña diferenciación. Ya por entonces se utilizaban ungüentos, píldoras, supositorios, colirios, formas que siguen en vigor hoy en día. Posteriormente entramos en la época del Imperio Árabe, que absorbe completamente la ciencia romana, pero además la mejora sustancialmente en lo que a nuestro campo se refiere. Porque allí es cuando empiezan a aparecer las farmacias ya separadas de lo que es la casa del médico. Ahí aparecen figuras como Avicena, o Rasís, o Gobert, que emplean destilaciones para obtener aguas, aceites esenciales, aceites medicinales, y empiezan a redactar formularios que se llamarán los cravadines, que son los antecesores de las farmacopeas actuales. Es decir, las farmacopeas son aquellos libros o compendios de fórmulas para aplicación en seres humanos o en animales, fórmulas de eficacia probada. Los conocimientos árabes en esta materia están representados por un personaje que llegó a ser mítico, que se llamaba Mesué, que elaboró un antidotario al que llamó cravadín,
Cravadín, sí, o sea, es decir, una farmacopea, y en sus cánones estableció la preparación de medicamentos que fue la base de esa preparación durante siglos en Europa. Sus fórmulas, algunas de sus fórmulas llegan a aparecer en farmacopeas europeas del siglo XIX. Junto a los árabes de Oriente, en España, hay personajes conocidos como Maimónides o Abenzoar, que se ocupan también de elaborar sus propias farmacopeas y de elaborar sus propias formulaciones. Y ya un poco más posterior, en el siglo XIII, aparece un personaje llamado Arlando de Vilanova, que va a ser el astro que ilumine la medicina y la farmacia en España durante bastante tiempo. En cuanto a etapas posteriores, a partir del siglo XII, legalmente se establece ya en Europa la diferenciación entre médico y farmacéutico. Allá por el año 1203, Federico II instaura la Carta Magna de Farmacia y separa y dice: el médico le corresponde ver al enfermo, diagnosticar su mal y recetar su tratamiento, y al farmacéutico estudiar los medicamentos, prepararlos para que surtan el efecto deseado. Es decir, que aunque el médico sigue ocupándose también del medicamento, como es lógico, sí hay ya una clara diferenciación de funciones. Pasan los siglos, al siglo XV, que se considera el siglo del Renacimiento en la farmacia, debido a que aparece la primera farmacopea oficial, por decirlo de alguna forma, que se llama Recetario Fiorentino, redactado en el año 1498 por el Colegio de Médicos y declarado libro oficial para la preparación de medicamentos. En aquel entonces todavía los médicos se encargaban de elaborar estos recetarios, porque existía en España y en toda Europa un organismo que se llamaba el Protomedicato, que era, vamos a decir, el órgano sanitario rector, y el que acreditaba el ejercicio a una persona o a otra, y estaba exclusivamente en manos de los médicos. Bueno, no os voy a aburrir con cifras y datos y eso, porque aparecen otros muchos personajes interesantes, pero no es hasta los años 1500 cuando aparece otro gran personaje de la farmacia, que se llama Paracelso. Paracelso es un químico farmacéutico suizo que intenta derrocar la teoría humoral que había venido funcionando durante todos los siglos anteriores. Y el hombre discurre y piensa: si la enfermedad se debe a trastornos químicos, compuestos químicos deben ser los que la solucionen. Esta teoría en su tiempo es muy contestada, se le tacha de loco, de fantasioso, de incrédulo para la época, pero él sigue con sus trabajos y empieza a utilizar láudanos, emplea el antimonio, emplea el mercurio, empieza con los extractos y tinturas y las quintaesencias de los medicamentos. Todavía en esa época en España está el protomedicato que os comentaba antes, pero ya empieza a haber unas agrupaciones farmacéuticas en ciudades como Barcelona o como Sevilla o como Zaragoza para regular el ejercicio profesional. Se utilizaban, para que veáis como dato curioso, en las farmacopeas de la época, fórmulas muy complicadas como la triaca, que triaca magna, que constaba de unos 60 compuestos que estaban perfectamente catalogados y los tenía que dictar el protomedicato o el colegio de la zona, cómo se debía hacer y cómo se debía marcar. Esto venía a ser poco menos que la panacea universal. Luego no resultó así, pero podía haber salido. Y utilizaban sustancias, algunas sí activas, pues como la belladona o el ruibarbo o el opio, pero también empleaban otras cosas curiosas, como la carne de víbora, el cuerno de unicornio, la piedra de bezoar y la pezuña de la gran bestia. Entonces, cosas como el cuerno del unicornio, pues decían que tenía características pues como que era un potente rejuvenecedor, que era un afrodisíaco excelente,
Y la pezuña de la gran bestia, pues la utilizaban entre otras cosas, sobre todo cuanto más inculta era el medio social en el que se desenvolvía el paciente, pues para quitarle lo que hoy conocemos como un simple ataque de epilepsia, pues lo coceaban con la pezuña de la gran bestia hasta que le paraban los estertores. Entonces más le valía que se parase, porque si no acaban desnucándolo. Y en esto hay una anécdota curiosa que nos sucedió, algunos de los que estamos aquí estábamos presentes, el año pasado en una excursión que hicimos a Santo Domingo de Silos a ver la farmacia, porque durante toda esta época tuvieron una importancia muy grande las farmacias de los monasterios, ya que de los grandes monasterios que coincidían en la ruta jacobea. Entonces todos los monasterios tenían una doble función, una la de hospedaje y auxilio al peregrino y otra la de tratar de curar los males que iban arrastrando a lo largo de todo el camino. Y por lo tanto tenían farmacias pues, que estaban muy bien consideradas en aquella época. Y cuando estábamos viendo la farmacia del monasterio, nos acompañaba un monje, estábamos todos admirando pues, los excelentes morteros, los aparatos de la época, los destiladores, y vimos la pezuña de la gran bestia, una cosa tremenda, era de asustar si la veías, si pensabas que te podían dar con ella. Y entonces cuando alguien explicó para qué se utilizaba, todos los farmacéuticos que estábamos nos echamos a reír. Entonces el buen monje dijo, sí, ríanse, pero ustedes hoy en día en la farmacia siguen teniendo la pezuña de la gran bestia. Entonces nos quedamos mirando y diciendo, pero este hombre, ¿qué dice? Dice, sí, las pulseritas magnéticas, el no sé qué, el no sé cuánto. Bueno, él lo veía como formas más sofisticadas de utilizar pues placebos, solo que, bueno, pues ahora por lo menos causan menos daño que antes, ¿no? También en eso se han sofisticado. En el siglo XVII se vuelve a marcar otra etapa diferenciadora de las anteriores. Cada vez los criterios que se siguen son más científicos a medida que avanzan los conceptos científicos de la época. Aparece el inglés Boyle con ideas sobre la fermentación, con materias completamente nuevas en aquel tiempo, eran físicos y químicos. Aparece Van Helmont, que apoya la teoría de la iatroquímica de Paracelso, es decir, si los trastornos son químicos, que se curen con productos químicos. Y se empieza a hacer una divulgación que no se había hecho hasta la época en materia química en toda Europa. En España, en ese mismo siglo, aparece Félix Palacios, que publica una obra que se llama La Palestra, con la que definitivamente en el siglo XVIII vence la iatroquímica en nuestro país. Todavía veis que habíamos pasado de la pezuña de la gran bestia, estamos todavía en ese interregno en lo que había parte de servilismos culturales religiosos de épocas pasadas, de bastante ignorancia, pero ya hay gente que está propugnando por ir por una línea más científica. En ese mismo siglo aparecen personajes como Lavoisier, que va a tener una repercusión fundamental en el futuro cercano. Y hay descubrimientos de farmacéuticos que están en su farmacia, en su pueblo, como el tal Shell, que nada más y nada menos este hombre descubre el oxígeno, el cloro, el ácido tartárico, el cítrico, el málico, el gálico, la glicerina, la caseína y otros muchos productos más. Eso en su botica y a ratos libres. Después también irrumpen químicos y botánicos, como Linneo, que empieza, y Tournefort, que empiezan a hacer toda la clasificación que se conoce actualmente en el mundo de la botánica. Sin ellos estaríamos, bueno, pues se podría poner el ejemplo de tener una lengua que solo se habla pero que no se escribe. Ellos fueron los que dieron el abecedario en el mundo de la botánica para poder entendernos en cualquier parte del mundo y en cualquier época. En España se empiezan a fundar, primero se empiezan a fundar academias de medicina en las cuales participan farmacéuticos como el boticario Vacas, o en Zaragoza Gregorio Echandía, y se empiezan a fundar ya en distintos sitios, en Madrid, en Cádiz, en Cartagena, en distintas poblaciones. Y ya tenemos que esperar hasta el siglo XIX para que se sustituya el protomedicato por algo que se denominó el protofarmacéutico, es decir,
se dio ya una diferenciación legal no solo a la profesión en sí, sino a los órganos que la regían. Dejamos esa dependencia que teníamos en cuanto a la elaboración de farmacopeas del médico para ser nosotros mismos los hagamos, y empiezan a salir las primeras ordenanzas de farmacia, los primeros títulos universitarios del Estado español, de bachiller y doctor en química, porque todavía tampoco estaba el concepto demasiado afianzado. Existe la primera ley de sanidad en el 1855 y las órdenes de farmacia en el 1860. A partir de ahí vuelve a haber otro impulso en el mundo de la farmacia y de la ciencia en general, sobre todo en el de la medicina, porque se habían sentado durante los siglos anteriores una serie de conceptos básicos en física y en química para poder llegar a un desarrollo más exacto del medicamento. Se empiezan a utilizar de manera, vamos a decir, clínica, no tanto al azar como anteriormente se hacía, y se descubren sustancias tales como la morfina y otros alcaloides del opio, que se empiezan ya a sintetizar, empiezan a descubrirse, ya no se trabaja tanto con la materia, con principios activos procedentes de materia viva, por decirlo de alguna forma, y en su forma pura, con pocas manipulaciones físicas, sino que se empieza a introducir la química en la producción del medicamento. Hay un farmacéutico llamado Seturner que descubre la brucina y los glucósidos, entre ellos la digitalina, que ha salvado millones de vidas en los últimos tiempos. Que esto también lo aisló en su farmacia, en la farmacia de Nativille. Descubren sustancias que hoy nos parecen tan simples como el bicarbonato, sintetizan barbitúricos y otro tipo de sustancias orgánicas, lo cual empezó a dar lugar a que el farmacéutico no tuviera las materias primas en su farmacia. Aquí ya empieza a haber un cambio trascendental en el proceder del farmacéutico. Pasa de tenerlo todo en la farmacia y elaborar con ello los medicamentos a, en vez de tener materias primas, las adquiere al fabricante. Y él lo que hace es analizarlas y después elaborar el medicamento en cuestión. Pero al poco tiempo, para desajustar un poquitín más la cosa, aparecen Pasteur y Koch y empieza la utilización de los sueros y las vacunas, lo cual fue una revolución tremenda en aquellos tiempos. Y introducen un nuevo factor, son ya medicamentos que no se pueden preparar en la oficina de farmacia. Como consecuencia de todo esto y de la aparición de sustancias tan elementales como el vapor, la electricidad, cosa que hoy nos parecen, bueno, pues que nos han acompañado toda la vida por conocerla siempre, pero que no ha sido así, dan un impulso tremendo a una tercera fase, que es la de la industrialización del medicamento. Pero la industrialización del medicamento en general, desde sus formas orales, comprimidos, cápsulas, jarabes, hasta ese otro tipo de fórmulas más sofisticadas, como eran los sueros y las vacunas, o medicamentos que se debían preparar, pero antes obtener una extracción compleja de la planta o una síntesis química, como era el caso de los alcaloides. Y entonces es cuando la farmacia vuelve a sufrir otro cambio estructural que se acerca más al que conocemos ya en nuestros días, pero que no por ello deja de ser menos importante la función que desarrolla el farmacéutico por el hecho de que le den el producto elaborado que lo que había sido antes cuando lo elaboraba. Porque volvemos a incidir en lo que decía un principio, cuanto más potente es la acción del medicamento, cuanto más amplia es el espectro de acción de un antibiótico o la potencia de un antiinflamatorio, aumentan mucho más sus efectos secundarios si no es bien utilizado. Entonces ahí es cuando vuelve a tener un nuevo rol el farmacéutico, que sería el de tratar de corregir esas situaciones, evitar el que se creen esas situaciones en el futuro. En esta época, eso por un lado en cuanto al boticario de oficina de farmacia, pero tampoco hay que olvidar que se empiezan a abrir nuevos caminos para el farmacéutico, que son caminos de investigación. Se empieza a desarrollar otro concepto de boticario, que no es el decimonónico que existía,
apareciendo figuras como Carracido, que dan un impulso a la bioquímica en este país. Ciencia que hoy en día es imprescindible e incluso merece ya el tener un pedestal propio, porque probablemente sea una de las ciencias médico-farmacéuticas que más desarrollo está teniendo y más va a tener en el futuro, de la que más vamos a depender. Y aparece otro personaje que a ningún farmacéutico le es desconocido, que es Casares, que sobresale en todos los temas referentes al análisis. Como decía, el farmacéutico pasa de preparar a dispensar, el de farmacéutico oficina de farmacia. Pero eso implica también la introducción del farmacéutico en otro nuevo sector, que no existía anteriormente, que es el de la industria farmacéutica, en el cual ha desarrollado un papel importantísimo desde su creación. También aparecen nuevas formas de ejercicio del farmacéutico en el campo de la sanidad ambiental. Esa es una labor que tradicionalmente pues no se le ha reconocido. No es que no se le haya reconocido porque la ha ejercido, no me estoy refiriendo a un reconocimiento legal que lo ha tenido, sino a un reconocimiento social, por lo que comentábamos al principio, de que quizás va siendo hora de que nos preocupemos tanto de prevenir como de curar, que no hay que olvidarse de las dos facetas. Y en esa faceta de prevenir, quizás uno de los que más ha hecho en los últimos años es el farmacéutico, llevando todo el tema de control de aguas, de alimentos, sobre todo en el medio rural. En este país se partió de una situación bastante caótica después de la guerra, en la que había un nivel de salud paupérrimo, con grados de infecciones elevadísimos por falta de control en todos estos medios que influyen directamente sobre la calidad de vida del ciudadano. Y esta fue una de las labores que estableció y que realizó el farmacéutico rural y que lo sigue realizando en la actualidad. Quizás una de las conclusiones que se pueden sacar a lo largo de toda la historia es que en principio lo que existen son unas funciones necesidades, diría yo, las dos cosas. Que esas funciones necesidades exigen la creación de una especialización. Primero fue la separación del médico del farmacéutico, después cada uno de ellos creó sus propias ramas, pero que a medida que cada una de esas especializaciones profundiza en su tema, se le trata de buscar un nombre a esa actividad, bien sea bioquímico, bien sea farmacéutico de oficina de farmacia, bien sea analista, bien sea experto en sanidad ambiental, pero que eso mismo genera el que se vuelvan a provocar nuevas necesidades y nuevas funciones, y es un ciclo que se repite a lo largo de la historia. Para tratar de cumplir con ese reto que se nos plantea, el farmacéutico pues está viendo obligado a cambiar utensilios como los que vemos aquí hoy expuestos, que han sido imprescindibles en el desarrollo de la farmacia pasada, pues por elementos que son menos comunes y menos afines a la profesión. Es decir, nadie duda que una cámara de vacío, un destilador, un mortero, una capsuladora o un capsulero son elementos propios e indiscutibles de un farmacéutico. Ninguna otra profesión las utiliza. Eso es lo que ha sido hasta ahora. Ahora igual tenemos que pasar a utilizar herramientas de trabajo que son comunes a muchas profesiones, pues como pueda ser el ordenador, que se está utilizando hoy en día en cualquier tipo de actividad humana, precisamente para tratar de canalizar y de dar una información rápida y puntual del tema que se plantea. Ese es un poco el sentido o lo que quería expresar yo con el título de farmacia comunitaria, por definirlo de una manera, no sé si es pomposa o deja de serlo, de lo que deba ser la actividad del farmacéutico de oficina de farmacia y de la farmacia en un día futuro. Labor que ya se ha empezado a hacer también en este país, pero que quizás ha adolecido de la suficiente metodología y del suficiente rigor científico que exigen los tiempos y que, bueno, se ha comenzado, se debe desarrollar y sin duda se alcanzará, porque si hay una cosa, si hay un hecho claro a lo largo de
de la historia de la farmacia y del farmacéutico es que en cada momento ha sabido cumplir con el rol que la sociedad le ha asignado. Primero fue el hacer llegar los medicamentos a cualquier punto del país, por pequeño que fuera, por mal comunicado que estuviera, tenerlo de manera inmediata. Ahora, puesto que esa ya es una etapa que está cubierta y suficientemente demostrada, habrá que tratar de que con la misma difusión y con la misma rapidez llegue al paciente una información que le va a ser imprescindible para mejorar su salud, una labor de educación sanitaria que se debe hacer a todos los niveles y que indudablemente será el farmacéutico quien la tenga que dar, ya que es el punto de acceso más rápido dentro del escalafón sanitario que tiene el ciudadano hoy en día, en este país y en otros muchos. Y bueno, no os aburro más, termino con esto la conferencia. Muchas gracias. Farmacia de Madrid, mortero de oro del Consejo General y varias condecoraciones, méritos y titulillos más, sobre todo los cuales se aprecia la presidencia de honor de la Asociación, él lo aprecia, la presidencia de honor de la Asociación Gastronómica, Bromatológica, Farmacéutica de Vizcaya. Y como colofón de sus títulos es el fundador y primer jefe de la tuna de la Farmacia de Madrid. Bueno, yo no voy a seguir más con esto porque si no va a llegar la hora de cenar. Yo creo que es preferible que nos hable Roberto de todas esas cosas y el tema que va a hablar va a ser de nuestro entrañable mundo. Los dejo con Pedro. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, una de las más honrosas distinciones que yo he recibido en mi vida, por el tono humorístico, por lo que se acerca a la realidad de mi sentir, de mis aficiones, de mi ser, es eso que ha dicho finalmente, de presidente de honor de la Asociación Gastronómica Bromatológica de Vizcaya. Yo os voy a decir sinceramente que yo esto lo utilizo para presumir tremendamente. Presumo mucho porque yo les digo algunas veces a gente con quien hablo, les digo, un momento, que un andaluz sea presidente de honor, hay que demostrar presidente de honor de los gastrónomos vizcaínos. Eso tiene una categoría muy grande. Tiene que ser uno muy tragón y muy diletante de la comida, porque si no se lo dan a cualquiera, naturalmente. O sea que lo llevo con verdadero honor. Es, por ejemplo, como si a mí ahora me eligieran, no sé, Mister, porque no sea Miss, no, Mister Farmacia. Pues yo me sentiría muy orgulloso de decir, Dios mío, pero qué feos son los demás. Pero bueno, pero en fin, lo principal es que estoy aquí con vosotros, estoy lleno de alegría de estar en esta tierra, para mí, muy querida. Y os puedo decir, es muy querida por muchos motivos. Ya he dicho públicamente, y lo he escrito muchas veces, que da la casualidad de que Vizcaya, fijaros qué casualidad, para mí que soy también andaluz, Vizcaya es la tierra donde tengo más amigos por kilómetro cuadrado. ¿Por qué ha sido esto? ¿Por qué tengo, por ejemplo, más amigos en Vizcaya que en Jaén, que es mi tierra? Pues sencillamente pienso yo que porque estudiamos en Madrid estudiaban entonces los vizcaínos, los de Jaén se iban a Granada, porque había además una afinidad especial que yo he sentido, una profunda admiración y un gran cariño. Por cierto, ha sido siempre muy correspondido. Pues mirad de vuestro carácter, porque sois sencillos, porque sois honrados, porque sois limpios de cuerpo y de mente. Y aunque yo no tenga todas esas virtudes, sin embargo, las aprecio profundamente. Hay una cosa que a mí le tengo especial cariño y es a la tradición. Vosotros sois muy tradicionalistas. Y al decir tradicionalistas no me estoy refiriendo al partido de Don Carlos. Me estoy refiriendo naturalmente al apego a vuestras tradiciones. El hecho de estar celebrando el 100º aniversario de una farmacia, que por lo que he visto tiene la impronta de todos los elementos del fundador y se conservan hoy día con cariño, con respeto y con admiración por sus sucesores,
Esto es una cosa, es maravillosa, sinceramente. Esto vale mucho normalmente en otros sitios. Bueno, pues de padres a hijos, los hijos no le tienen cariño a las cosas, dicen, estas son cosas viejas y las tiran o las venden, en fin, se salen de ellas. Esto para mí es tremendamente importante. También tengo que decir que en esta tierra me es especialmente querida porque yo aquí he dejado, en un momento de mi vida, he dejado algo mío muy personal y que me costó mucho dolor. Sencillamente me sacaron una muela en Bilbao. Y conste, no me la llevé, por cierto. Otra de las cosas que a mí me hacen unirme, quereros, admiraros, es que vosotros, por lo general, sentís un gran amor a Dios. Y yo, aunque soy un pecador, bastante pecador, ahora menos que cuando era joven, en fin, le tengo también yo cariño a Dios, francamente. Es una persona con la cual yo hablo a diario y le digo cositas, en fin, nos enfadamos una miaja porque no me hace caso de todo lo que le pido. Quizás si me hiciese caso no habrían salido las elecciones como van a ser, etcétera. Me refiero a las elecciones colegiales y todo eso, ¿no? Pero en fin, eso no tiene demasiada importancia. Yo he venido aquí sencillamente a dar una charla, no una conferencia. No tengo yo categoría intelectual ni cultural para dar una conferencia, porque en las conferencias se enseña algo. Yo ayer estuve oyendo las conferencias que dieron Antonio del Barrio y Eduardo Lezcano, y dijeron cosas que hay que aprenderlas, que hay que estudiarlas, que hay que saber exponerlas. Pues yo francamente, cuando pienso, bueno, ¿yo qué sé? Y yo me doy cuenta que no sé absolutamente nada de nada. Yo no sé ni bioquímica, muy poquilla. De química orgánica, bueno, aprendí bastante porque me tiré 8 años para aprobarla. ¿Qué sé yo? De ciencias naturales, nada. ¿A qué yo me he dedicado yo en mi vida? Acertado o equivocadamente, mis aficiones iban por el camino de la sociología, por conocer cómo era la gente, por ver cómo pensaban. A mí siempre me ha atraído tremendamente el material humano. Yo creo que los estudios más interesantes son aquellos en los que interviene el espíritu del hombre, me refiero como materia de estudio. Y a mí me ha dado mucho por pensar y estudiar pues, a mis compañeros, al medio en el cual yo estaba inserto. Cuando se habla de vocación, de farmacia, de vocación de medicina, de vocación de letras, yo siempre me pongo un poco en guardia, porque yo digo, vamos a ver, yo soy ahora un gran enamorado de la farmacia, lo soy. Quiero a la farmacia con toda mi alma, la quiero. Yo daría por la farmacia cualquier cosa que no afectase a mi mujer. Por lo demás, lo daría todo. Y bueno, y cuando yo empecé farmacia, pensaba yo así. Y tengo que deciros sinceramente que no en absoluto. ¿Por qué hice yo farmacia? Sencillamente por un motivo pedestre y decente. Porque había nenas. A mí me llegó la hora de decidir cuál tenía que ser mi porvenir. Digamos que el nivel social de mi familia exigía que yo fuese universitario. Y pensé que yo tenía que volver a mi pueblo, que era donde yo quería estar viviendo siempre, porque yo quería estar junto a mi madre, esta cosa, yo estaba muy enmadrado, y yo quería cualquier cosa. Incluso, fijaros qué barbaridad, que cuando en los años 40, en los primeros años 40, cuando yo estaba en Madrid estudiando bachiller, yo le pedía a Dios, rezaba por las noches para que España entrara en guerra, en la guerra europea, por tal de volverme a mi pueblo, porque yo pensaba, digo, si hay guerra, me vuelvo a mi pueblo, por supuesto. Fijaros qué barbaridad, qué monstruosidad, pero esto, os estoy hablando con absoluta sinceridad. Esto era lo que yo pensaba. Bueno, pues ya pasa el bachiller, en cuarto curso empezaron a suspenderme, en matemáticas. Bueno, ya, trancas y barrancas, terminé mi bachiller, tuve mucha suerte en el examen de estado, la aprobé la primera, y ¿qué carrera hago? Y entonces yo veía, ¿dónde hay nenas? Niñas había en filosofía y letras y en farmacia. Entonces, mi deseo, mi intención de irme después a mi pueblo,
Pues yo digo, como filósofo en mi pueblo, ¿qué voy a hacer mirando? Ponerme debajo de un olivo a especular sobre la caída de la hoja. O sea, no había porvenir como filósofo en mi pueblo, pues francamente, ¿no? Pero como boticario, pues sí. Digo, aquí este es mi momento. Farmacia estaba lleno de nenas preciosas, encantadoras, etcétera, etcétera. Pues nada, a farmacia. Y ese fue el origen de mi vocación, que tiene gracia el origen de la vocación. ¿Qué sucede? Que entro en farmacia y empiezo a notar que allí hay algo que no funciona. Noto que hay un espíritu de aborregamiento que era consecuencia de la excesiva disciplina del profesorado. Yo me rebelo, me convierto en un discutidor. Total, me nombran jefe del SEU de farmacia y así transcurrió mi época estudiantil, 3 años de mi época estudiantil, porque yo siempre he sido partidario de los cargos políticos, ocuparlos nada más que 3 años. Yo pienso que hay un año para enterarse, un segundo año para realizar cosas y un tercer año para cansarse uno, y lo que tiene que hacer es largarse. Pero en fin, esto yo no lo digo por nadie, por supuesto. Todas las cosas han cambiado y después tengo otra visión del tema. Y bueno, pues yo vi que los farmacéuticos en general éramos gente buena, los estudiantes de farmacia éramos más bien dóciles, quizás excesivamente dóciles, y estábamos dominados por el yugo de don Cándido Torres, por ejemplo, que me tuvo 8 años más. Cónsula orgánica, hay que ver que eso no se hace con un hombre. Dice, hombre, por favor, don Cándido. Después, cuando nos encontramos, solemos coincidir en muchos festejos de bodas de oro, bodas de plata, tal, y lo nuestro es ya una especie de coplas de picadillo. Él echa un discurso metiéndose conmigo, y yo echo otro discurso metiéndome con él. Tanto es así que le he dicho, don Cándido, vamos a organizarnos y, en fin, y hacer una cosa mona para meternos uno con el otro que le agrade al público. Bueno, pues entonces yo ya empecé a preocuparme por la farmacia, ver cómo eran. Luego terminé la carrera de farmacia, tuve la suerte de nada más terminar la carrera, entrar en un laboratorio. En el laboratorio tuve la enorme suerte de tropezarme con mi mujer. Hice lo mejor que he hecho en mi vida, que fue casarme con ella. Lo otro segundo que hice bueno fue marcharme del laboratorio, porque la industria farmacéutica exigía una disciplina en la cual es muy difícil que se desarrolle la personalidad de un individuo. Esto también os lo digo con absoluta sinceridad. Es un sota caballo rey, unos horarios, una falta de contacto con la gente. En fin, es una cosa más bien dura. Yo, gracias a Dios, me marché del laboratorio para entrar en el campo del colchón. Bueno, pues yo me fui de director comercial a una fábrica de colchones, que por cierto era una sucursal de una de aquí de Bilbao, de ICOA. Ya contaba anoche una cosa que me sucedió aquí en Bilbao, ya lo conté también otra vez, en otra ocasión, en una charla en Bilbao. Es que un colchón, la marca de colchón era un nombre horrible, era un nombre de supositorio balsámico, se llamaban supositorios Conforol. Pensaba siempre pues, en esos balsámicos, alcanfor, gomenol, eucaliptol. Yo propuse un cambio de nombre, que era Pacataca, y íbamos a hacer una campaña de radio, y me echaron atrás el anuncio porque yo decía, el eslogan era encenando tacataca. Entonces, esto parece ser que tenía ciertas connotaciones de orden erótico, y entonces, bueno, pues la censura no lo estimó oportuno el publicarlo. Bueno, estando en esta tarea comercial del colchón, pues yo venía aquí a Bilbao con mucha frecuencia, y bueno, pues visitaba a los que me cogían más cerca de la oficina central de ICOA, y me acercaba a visitar a Paco Zavalla, me acercaba a Rafael Moliner, en fin, eran los que estaban en la Gran Vía, más o menos cerca, y Paco Zavalla fue el que me metió en el mundo del periodismo. O sea, si yo llevo ya un montón de años escribiendo y en las revistas y tal,
es gracias a Paco Zavalla. Paco Zavalla fue el que me propuso para director del Monitor que hay que ver qué valor le echaron, porque sin saber si yo sabía escribirla, me lanzaron. Yo lo acepté y bueno, poco con suerte, unas veces con menos suerte otras veces, en fin, he ido sacando adelante la revista, poniendo mucho corazón y mucho cariño en ella, y bueno, todavía está, ahí estamos ya casi a los 100 años de su existencia, aunque yo desde luego no empecé a dirigirla hace 100 años, ya os podéis imaginar. Di otra charla en Bilbao, que también lo comentaba anoche cenando, di otra charla en Bilbao en una serie organizada por la Casa Vichy. Y por cierto me sucedió una cosa tremenda, porque yo tenía en la primera fila frente a mí a una señora que me miraba impávida, muy seria. Bueno, y yo empezaba a hacer cosas más o menos simpáticas, a contarles cositas y tal, y la señora está seria como un ajo. Dios mío. Y yo ya allí, es que ya me retorcía intentando hacer gracias, muy seria. A mí me desmoralizaba aquello, me desmoralizaba tremendamente. Pero en fin, ya, como Dios me dio a entender, terminé mi charla y al terminar le pregunto a una compañera que estaba, digo, ¿quién es esa señora que hay ahí delante tan seria? Dice, ¿quién? ¿La sorda? Yo me había estado matando y nada. Aunque eso de dormirse no ha sido la única vez que me ha pasado. Este verano en mi pueblo, arropado por toda mi familia, yo tengo una conferencia que siempre intento dar y que nunca he logrado dar, porque yo comprendo que quizá no sea un tema demasiado interesante. El tema es estudio de algunos colorantes de la semilla del chirimoyo. Esto realmente confieso que no despierta el interés del público. Pero en fin, yo pensando que estaba arropado por mi familia en mi pueblo, quise empezar a dar esa conferencia. Tuve que modificar. Al cuarto de hora de darla, yo vi que a dos de mis parientas más ancianas, una de ellas estaba tumbada en el suelo, durmiendo como encogida de piernas y de brazos, como cuando a una cucaracha se le echa un insecticida, así. Y la otra hermana estaba con los brazos caídos, tumbada con el abanico en el suelo, tal. Y yo hice un cierto comentario sobre ellas mismas, se va el vídeo, digo, fijaros qué capacidad tengo de adormecimiento, que conmigo no hace falta el diazepam. Digo, fijaros en mis parientas Elvirita y Juanilla, ¿cómo están? Y la gente empezó a reírse de ellas. Bueno, ellas no se enteraron, por supuesto, que se reían de ellas, y al terminar vinieron, Pedrito, hijo mío, qué bien has estado, qué bien has estado. No se enteraron de nada. Pero, en fin, lo que yo voy a hablar entonces es un poco sobre lo que he visto dentro de nuestro mundo farmacéutico, de nuestro entrañable mundo farmacéutico, cuáles son las virtudes y los defectos que yo he visto entre los boticarios. He visto cosas tremendas, pero casi siempre positivas. La gente es buena. La gente es muy buena y vamos a ver cómo reaccionan, cómo veo yo el comportamiento del farmacéutico en general. Para ver cuáles son las virtudes del farmacéutico, pues pensé en los defectos del farmacéutico, en los pecados del farmacéutico. Empecé, pues sencillamente, los pecados capitales. Me sirvió de guía el librito de Díaz Plaja, el de Español y los 7 pecados capitales, y claro, pues me fue sirviendo sinceramente de guión para ver, encajar a mis compañeros, y me encontraba con que el farmacéutico es fundamentalmente un hombre humilde. Únicamente le molesta que le chillen, que le quieran imponer la autoridad. Y yo creía que el farmacéutico podría reflejarse en aquellos versos de Calderón sobre la rendición de Breda que dicen: todos lo sufren en cualquier asalto, solo no sufren que les hablen alto. Esto es una cosa muy de boticarios. Eso ver el boticario en alguna ocasión suele serlo con aquel que le quiere imponer una autoridad que él estima arbitraria.
Estamos acostumbrados a acatar decisiones que no emanan de nosotros mismos. Profesionalmente hablando, nuestra obligación, lo sabemos, es cumplir la receta médica, que es una orden que extiende el médico y que tiene que cumplimentar el farmacéutico. La responsabilidad del farmacéutico es una responsabilidad menor, quizá, pero más detectable que la del médico. Porque dice, el viejo refrán dice que los muertos del médico los cubre la tierra, pero los muertos del farmacéutico son detectables, hay análisis, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos sentido de la responsabilidad, tenemos en sí una gran responsabilidad. Y a veces, he pensado yo muchas veces si era soberbia lo que un compañero nuestro, algún compañero nuestro, no sé si en mi curso hay alguno aquí en este momento, teníamos un compañero que se llamaba José María Mendoza Oliva, que fue un gran estudiante, era un hombre de una bondad extraordinaria, un hombre que yo siempre creí que era un ángel, y este hombre estaba en Oropesa, en la provincia de Toledo, y quizás recordaréis algunos que hace 20 y tantos años este hombre preparó unos sellos de sulfato de quinina, siguiendo la indicación que tenía él por un rótulo, y era sulfato de estrisnina. Este hombre lo dio a tomar con toda su buena fe, el casco el que lo tomó, y entonces cuando vinieron a protestarle, dice, ¿cómo? Esto es imposible, mirar. Y para demostrar que está bien preparado, se lo tomó el uno y también el pobrecito murió. ¿Fue un acto de soberbia? ¿Fue un suicidio, una huida hacia adelante? No, en absoluto. Yo me acuerdo, José María era un hombre profundamente cristiano, incapaz de cometer la cobardía que entraña el suicidio. Sencillamente es que tenía seguridad, tenía un gran sentido de la responsabilidad y tenía la seguridad de que había preparado bien aquello. Yo entonces estaba en el laboratorio en Juste y me acuerdo todo lo que vino, aquello, nos sellaron, las quininas que teníamos, en fin, fue una cosa tremenda. Luego tenemos el problema que nosotros tenemos siempre, es que cada uno nos consideramos un rey y no aceptamos las decisiones ajenas. Y esto lo noto mucho por la simpatía que despierta entre nosotros cuando surge alguien que se rebela en contra del poder constituido. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? En una junta colegial, si se levanta uno que increpa duramente al presidente, pues concita la simpatía de los demás. Es una cosa así. Y bueno, y dentro de las asambleas de presidentes, el que se mete con el presidente del Consejo, pues también adquiere un cierto relieve simpático de hombre valiente, tal. No se suele analizar demasiado las causas por las cuales nos metemos con ellos, pero es así. Somos demasiado listos para equivocarnos en general, los farmacéuticos. Ha habido una imagen falsa que nos ha hecho mucho daño. El farmacéutico estaba dolido de tener que obedecer esa orden del médico, porque veía que sus estudios eran tan profundos y tan largos en mis tiempos, por lo menos en nuestros tiempos, como el de medicina, y obedecer siempre resulta molesto, siempre es una cosa a la cual nos resistimos. Y entonces algunos tontos boticarios quisieron hacer creer que eran más listos porque trabajaban menos. Y le decían, sí, tú trabajas mucho, pero yo trabajando muchísimo menos gano más que tú. Era una forma de compensar cierto complejo de inferioridad, seamos sinceros, estamos entre hermanos y podemos decirlo. Y eso hizo que la sociedad tomase de nosotros una idea falsa totalmente, porque pensaba la gente que éramos indios, que ganábamos una gran fortuna con muy poco trabajo, con muy poco esfuerzo. Eso todos sabemos entre nosotros que eso es mentira, es una mentira podrida. Pero en fin, los tontos se consolaban con eso y nos han hecho mucho daño, porque eso trascendía no solamente a la sociedad, trascendía también a las autoridades, y ya desde tiempos de Girón nos están haciendo la cusqui, por no decir otra palabra que se refiere al puño. Nos encontramos con boticarios, por ejemplo, como un presidente de Córdoba. No voy a decir cuál, José María Lecea se acuerda de él. Y entonces este presidente de Córdoba llega a Madrid con su mujer, va en su coche,
se mete por una dirección prohibida, viene el guardia, lo para y le dice: oiga, multa tal. Dice el tío ya: oiga, usted que no sabe quién soy yo. Dice: ¿y usted quién es? Dice: yo soy el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Y dice el guardia, perdonadme la frase, dice: eso aquí es una mierda. Y dice la mujer del presidente, dice: oiga usted, lo mismo que en Córdoba. La soberbia absurda. Pero el farmacéutico, hay una faceta que yo segregaría de la soberbia, que es la dignidad, que es el decoro. En eso el farmacéutico es estupendo. Mirad, el farmacéutico suele ser un hombre que ha mantenido, no ahora que creo que está económicamente mejor. Tú, Alejo, habrás conocido tiempos en los que los farmacéuticos, quizá aquí en Plencia vivían muy bien, pero tú sabes en muchos sitios cómo estaban los farmacéuticos, que producían, era una cosa patética, pasaban hasta hambre, pero mantenían la dignidad. ¿Eso es soberbia? Eso no es soberbia. Eso, para mí eso es una virtud tremenda, la virtud de la dignidad. Eran unos hombres que a costa de mil esfuerzos mantenían el tipo, mantenían su categoría social, y quizá no comerían, pero mandaban a sus hijos a estudiar, a hacer una carrera. Yo he conocido algún hijo de farmacéutico, no de Vizcaya precisamente. Los Países Vascos mandaban a unos estudiantes muy bien situados económicamente. Esto era cuando vosotros llegabais a Madrid, se os notaba. Teníais más dinero que los demás, vivíais mejor, sencillamente, era gente, vestíais mejor, teníais más dinero, comíais mejor, teníais otro estilo de vida, porque vosotros sabéis que era muy distinto el nivel que había en el País Vasco a lo que había, por ejemplo, en Castilla, no digamos en Castilla, quizá en Andalucía, en muchos sitios, Extremadura, etcétera, etcétera, donde había una pobreza que aquí no existía, afortunadamente para vosotros. Pero, por ejemplo, yo voy a decir, os voy a ser sincero, ¿cómo me presenté yo a estudiar? Os lo confieso, porque yo fui un estudiante tirando a pobre, soy de una familia hidalga, pero pobre. Y, bueno, yo me fui a Madrid, me acuerdo que me hicieron un abrigo, un gabán, de una chaqueta, de una pelliza de un tío mío que era sacerdote, que prístinamente había sido azul marino, pero el sol, el tiempo, la había tornado de un color violeta, de un color malva. Entonces me hicieron esa especie de abrigo, con la dificultad de que la solapa no la pudieron arreglar, y me llegaba justo hasta el final de la camisa, la solapa, hasta el final del abrigo. Y mi madre, que era una mujer maravillosa y con una gran imaginación, me forró esa solapa larga, me la forró con pieles de conejo. Y me decía: hijo mío, mira, si vas como los marqueses. Me enseñaba las fotografías que venían en La Esfera y El Mundo, tal. Venían fotografías que venían del conde de Romanones, por ejemplo. Venía con un abrigo, pues con unas solapas llenas de piel y tal. Y me decía: hijo mío, tú vas lo mismo. Excuso deciros, cuando yo aparecí en Madrid con mi chaquetón aquel, mi abrigo de color malva, y hubo un acierto, una palabra que no me gusta decir, pero hubo un cachondeo impresionante, en fin, cuando yo aparecí allí. Me hicieron una chaqueta también heredada, porque había una especie de espíritu de colaboración. Yo me venía a Madrid y había que ayudarme. Me hicieron los pantalones bombachos, me lo hicieron del frac de mi padre de cuando se casó, que eran muy estrechos, o sea que yo me los tenía que meter completamente a tornillo. Y aquello, pues claro, desdecía de los pantalones bombachos, que eran más bien amplios, los que llevaban los niños allí, y yo unos pantalones de rayadillo negro y gris, a rayas, pues una cosa extraña, y aplicados como tuercas, os digo, a las piernas. Y en la chaqueta, me hicieron una chaqueta, también fue un arreglo, pero me quedaban mal los bolsillos, no había forma de... El sastre que me lo hizo, que era un tunante, me puso los bolsillos y me puso un bolsillo, el de aquí, para subírmelo, me lo puso aquí. Y el de aquí se me quedaba aquí. Y me decían que era un bolsillo para el sudor y otro bolsillo para la lengua.
así veníamos. Pero no era yo el único que se presentaba así en Madrid a estudiar. Cuidado, vosotros los vascos sí venís con buenos trajes de paño inglés o de Béjar, no sé, pero en fin, muy bien vestidos. Pero nosotros, yo me acuerdo que veníamos de otros sitios, hecho es una pena. Y bueno, lo que pasa es que no había luego discriminación, pues cada uno pues sabéis lo que es el mundo estudiantil, unos tienen dinero, otros no tienen dinero, pero se establece una igualdad maravillosa en la cual lo que sobresale son las condiciones humanas de los individuos. Y bueno, pues eres amigo de un tío que tiene mucho dinero o de uno que no tiene una lata, si tiene la suficiente dignidad para no ser un gorrón, por supuesto, entonces pues puedes vivir perfectamente y ser feliz. Estos fueron los años difíciles bueno, que todos os acordáis los mayores, la gente joven, esto cuando lo cuento casi no se lo creen, pero es totalmente cierto. ¿Son los boticarios, son avariciosos los boticarios o son generosos? Son profundamente generosos los farmacéuticos. Los farmacéuticos, fijaros que aparte de la generosidad que tienen entre compañeros, sobre todo entre compañeros lejanos, vamos a ver, porque yo siempre he dicho que un farmacéutico es un hermano para el farmacéutico siempre que no sea su vecino. Pero el farmacéutico es tremendamente generoso con sus compañeros, ya digo, los que no están encima de él, eso también quizá hay que... Y se nota la generosidad de los farmacéuticos en que, por ejemplo, nuestros congresos son, yo creo, los más divertidos y los más festejados de todos, salvo quizá algunos congresos médicos, pero que eso que quien los pagan son los laboratorios, como sabéis. Pero nuestro mundo tiene fama el farmacéutico, por ejemplo, en Europa, de ser un poco tacaño. Yo he visto que los farmacéuticos europeos son bastante tacaños. Pero yo pienso también que eso es porque tienen unas raíces judías. Hay mucho judío dentro de los farmacéuticos, dentro de los extranjeros, es cierto eso. Y pienso yo que sea por eso, porque tiene un espíritu ahorrativo, quizá excesivo, pues porque ha sido un pueblo que está muy maltratado y ha tenido que protegerse de la agresión externa a base de ser tacaño. Tienen fama, pues, algunos farmacéuticos de hacer pequeñas cochinaditas, de hacer descuentos, de cerrar más tarde de lo debido, abrir antes de lo debido, perjudicando a sus compañeros. En fin, yo creo que esto realmente no tiene demasiada importancia, porque lo más importante del farmacéutico y su mayor detalle de generosidad es que indefectiblemente el farmacéutico a quien se le pide consejo recomienda siempre lo más barato y lo mejor que tiene. Yo no conozco ningún caso de un farmacéutico a quien se le pida consejo que haya dicho no, lleve usted esto porque es más caro. Es todo lo contrario. Esto es una cosa que están equivocados cuando hablan del uso racional del medicamento y tal. Digo, pero hombre, si los farmacéuticos de oficina de farmacia están dando ejemplo continuamente, están disuadiendo, se lo decía el ministro, están disuadiendo continuamente del uso de medicamentos, arriesgándose a perder naturalmente una operación comercial que existe, que te deja un beneficio, y sin embargo recomendamos siempre lo más barato. Esto un avaro, eso nunca lo hace. Son tremendamente generosos, creo yo, aunque tengan fama, como nos contaba Federico Mayor. Federico Mayor el año pasado, pues, los farmacéuticos pues, me hicieron un homenaje en Madrid muy emotivo y tal, y contaba Federico Mayor de un grupo de farmacéuticos catalanes que estaban en el Pirineo y se perdieron en el Pirineo y estaban muertos de frío, muy preocupados de que iban a cascar. Entonces salieron expediciones y ya por fin uno de las expediciones de la Cruz Roja los vislumbran por ahí lejos y empiezan estamos aquí, farmacéuticos, sí, somos nosotros. Y le dice el otro, que somos los de la Cruz Roja. Y dice el otro, ya hemos cotizado. Esto nos lo contó Federico Mayor, que es catalán, como sabéis. Yo conocí también a un boticario, esto fue en mi pueblo, don José, un hombre bueno, pero era más bien tacañón. Y este hombre, además, le gustaba ahorrar en cosas absurdas, cosas pequeñitas.
Se fue con su mujer a Almería. Se fue con su mujer a Almería, que la vieran un médico y con su suegra. Y entonces, para ir de mi pueblo a la estación de ferrocarril, al terminar la guerra, había que ir en caballería. Son 26 kilómetros y yo tenía que ir, me acuerdo, siempre me mandaba mi padre una mula, un caballo y otra caballería para cargar con el equipaje. Entonces no había medios de transporte. Al terminar la guerra, os estoy diciendo, o sea, no hace tanto tiempo. Y este hombre, para ahorrar dinero en un telegrama, avisarle a su hijo que iban a llegar su madre y su abuela, le puso el siguiente telegrama, que además yo lo conservo, y dice: llegan rápido mamá y abuela, 2 mulas, 2 pellejos, mantas, papá. Vosotros fijaros, en fin, esto cualquiera, el hijo lo entendió perfectamente, le mandó 2 mulas con sus mantas y sus pellejos para que fueran cómodas su madre y su abuela, pero en fin, yo tengo lo tengo entre esa colección de cositas que tengo yo que guardo, que son interesantes. Bueno, hay otro tema en el cual yo he pensado también los farmacéuticos. ¿Cómo es el farmacéutico? ¿Es un hombre casto o es un pendón? Bueno, hay una coplilla que dice: a la botica niña no vayas sola, que el boticario niña gasta pistola. Os aseguro que jamás en la intención del coplero, del popular que compuso esta copla, hubo una menor intención. Entonces, además, no había tragos cuando esto se compuso, que realmente el farmacéutico usara una pistola. Esto tiene unas connotaciones de orden erótico, pero en fin, esto yo tampoco estoy muy convencido de que el farmacéutico, aunque conozco a varios farmacéuticos bastante pendones, pero en general el farmacéutico es un tipo honesto, y suele ser un tipo honesto y casto porque suele vivir en el mismo sitio muchos años y por lo tanto no puede arriesgarse a perder su buena condición, su buena fama. No sucede, por ejemplo, como con los médicos, que los trasladan muy a menudo. En mi pueblo, por ejemplo, hubo un médico hace 3 o 4 años que bueno, el tío le llamaban, dejó embarazadas a 5 en mi pueblo y le llamaban el preñón de Gibraltar. Era un tío, y no era un tío guapo, pero un tío que tenía salero. Pero claro, un boticario eso no se puede arriesgar. No se puede arriesgar. Y bueno, suele ser bastante decente. No obstante, os voy a contar que hubo un boticario madrileño, académico de la Real de Farmacia. Pues no voy a decir su nombre porque estoy seguro de que Alejo lo va a conocer, y no está bien que yo cuente esa intimidad. Este hombre era, como os digo, tenía farmacia por un barrio en la Fuentecilla, en Madrid. Este hombre tenía una amiguita y tenía a su suegra que vivía en Alicante. Él no tenía hijos, tenía a su mujer, tenía a su suegra, tenía a su querida, vivía tan feliz. Y de vez en cuando el hombre le daba el picotazo, le decía a su mujer: anda, nena, que te estoy viendo la cara, que tiene una gana de irte con tu madre, y la convencía de que estaba deseando irse a Alicante. Y entonces la mujer se marchaba a Alicante con su madre, y entonces él, que era un cara, se traía a su querida a su casa, fijaros que a su propio lecho conyugal. Bueno, pues así, pues varios años, pero se le ocurrió a la mujer meter a un sobrino suyo, a un sobrino de la mujer, lo metió de auxiliar en la farmacia. Y claro, a las primeras de cambio, cuando pasó eso, pues lo primero que hizo este chico, decir a su tía, decirle: oye, tía, que mira que aquí ha venido, el tío ha metido a una señora aquí en la casa y está viviendo con ella, tal. Bueno, este hombre, la mujer, por supuesto, cogió su tren y para Madrid de cabeza. Este hombre tenía la costumbre de estar en la cama hasta las 12 de la mañana. No veía traerse en un burro, tenía unas gafas así de gordas, coste que en la cama, por supuesto, no las usaba. Y por la mañana, las incidencias que se producían en la farmacia, bueno, pues subían a consultárselos, subía al auxiliar. Decía: don Nicomedes, y ya se me ha escapado. Bueno, que don fulano, que mire usted que está ahí el representante del local, que viene a cobrar, dile que vuelva luego. Bueno, al ratito se presentaba otra vez el otro auxiliar: don fulano, que
tal, que vienen con una factura, que vuelva luego, o don Fulano, que te han traído tal cosa, bueno, pues déjalo ahí. Estaba dando órdenes de la cama con la individua acostada con ella, ¿no? Bueno, pues entonces la mujer viene de Alicante y lo estaba esperando su sobrino y se van directamente al juzgado y desde el juzgado cogen al oficial del juzgado, a un par de guardias y se los cogen y se van a sorprender al marido en el hecho conyugal para actuar judicialmente. Y aquella mañana, por lo visto, don Nicomedes había tenido una serie de visitas y le estaban molestando mucho, y entonces se abre la puerta y penetra el juzgado constituido, la esposa y tal. Y Nicomedes vuelve la cara, ve que está un grupo de gente, pero él no distingue y dice, ¿qué mañana me estáis dando? Por supuesto, don Nicomedes fue... Su mujer le retiraron la administración de la farmacia y este hombre, el pobre, tuvo que contentarse con administrar el dinero que se sacaba en el peso. Fue el primero que empezó a cobrar el peso en Madrid y cobraba 10 céntimos y con los 10 céntimos que sacaba del peso, que era lo único que le habían dejado porque no se lo habían controlado, era con lo que se pagaba sus pequeños vídeos, sus tabaquillos y sus cosas. O sea que siempre ha habido... nosotros... Si hay también una frase que dice, que quizá lo habéis oído, eso dice, es más serio que bragueta de boticario. No sé si os suena esa frase por aquí, no se dice, no, por Vizcaya, no se suena. Bueno, pues también es una cosa, pues cuando un tío muy triste le dicen que eres más serio que bragueta de boticario. En cuanto a esa seriedad, yo diría que había que discutirlo mucho, porque también se puede hacer una seriedad de tipo admirativo, porque la bragueta de boticario no voy a entrar en disquisiciones, pero en fin, yo conozco a muchos boticarios que tienen 10 hijos, que tienen etcétera, etcétera, lo cual su seriedad es una seriedad de tipo admirativo, la que hay que establecer sobre ese tipo de bragueta, por decirlo así. Y bueno, hay siempre una especie de versillo que dice: si en el sexto no hay perdón, ni en el quinto remisoria, ¿quién alcanzará la gloria? O sea que si el boticario es un poco pendoncete, que yo creo que en su juventud suele serlo más o menos casi todos, pero luego después se serenan y son unos santos, pues Dios lo va a perdonar naturalmente. Y Dios es mucho más grande que esas pequeñas tentaciones que se tienen, que la mayoría de las veces son de tipo mental más que de tipo físico. O sea que vamos a dejar sentado que el farmacéutico es un hombre casto y santo. Hablemos de la paciencia que tiene el boticario. ¿Qué paciencia tan grande? Yo pienso, hablaba con Iñaki Arruza, hablaba de esa paciencia, de esa labor que se puede, labor social, a ver, de labor sanitaria, esa labor que puede hacer el boticario en su botica, simplemente escuchando. Haciendo o no haciendo demasiado caso a lo que dice, porque algunas veces os pegan unos rollos impresionantes. Y entonces pues, tú puedes pensar en tus cosas, puedes incluso estar haciendo multiplicaciones, pero es tremendo. Pero en un tiempo como es el actual, en que la gente no escucha a la gente, y sobre todo en que los ancianos no los escucha nadie, es un momento en el cual se aprecia especialmente la atención que el farmacéutico